Bueno, muchas gracias. Buen día a todos. Es un placer estar aquí. Entonces, voy a hablar un poco de la importancia de la inversión en la primera infancia y presentar alguna evidencia que se ha ido acumulando en los últimos 15 o 20 años que nos hizo ver que, como decía recién el profesor Heckman, que es un investigador que ha trabajado mucho en el tema, tiene una tasa de retorno muy alta. Entonces, quizás algunas de las cosas que tenía pensado decir también ya las anticipó el profesor Heckman y voy a tratar de focalizarme en otras. Pero una cosa que sí es importante de la charla que dio Heckman recién es que él se ha estado refiriendo a que si bien en los últimos 2 décadas se ha enfatizado mucho la inversión en la primera infancia, también hay evidencia de que intervenciones muy bien diseñadas pueden tener impactos importantes en otras edades. Lo que sí sabemos de la primera infancia relativo a otras edades es que en la primera infancia, en promedio, las intervenciones son más efectivas. O sea, no dependemos tanto de que la intervención sea diseñada exactamente de forma de que sea la mejor posible y que entonces logre el impacto que se puede lograr en otras edades. Entonces, parte de la evidencia que le voy a mostrar, lo que quería señalar es que es en promedio, lo cual no quita que haya intervenciones que tengan tasas de retorno muy altas a otras edades. La otra cuestión que es muy importante y a la que se refirió también el profesor Heckman es la estructura de incentivos que hay en la sociedad y creo que él no lo mencionó y vale la pena resaltarlo, es que esa es otra de las grandes diferencias que tienen las intervenciones en la primera infancia y las intervenciones en la adolescencia, es que esa estructura de incentivos monetaria en la cual una adolescente puede anticipar cuando toma sus decisiones, no es operativa en la primera infancia, ¿sí? Con lo cual ese puede ser otro motivo por el cual las intervenciones en la primera infancia consistentemente tienen mejores resultados que otro tipo de intervenciones, ¿sí? Lo que quise decir, porque no estoy seguro si fue 100% claro, lo que decía el profesor Heckman es, miren, en Dinamarca nosotros encontramos que como los impuestos son muy altos, inversiones en la adolescencia a veces tienen un retorno menor porque los jóvenes deciden no esforzarse tanto debido a que el sistema es muy redistributivo, ¿sí? Y lo que digo es, en la primera infancia esa no va a ser una consideración de los chicos, entonces una intervención bien diseñada para estimularlos va a tener un efecto que va a ser mucho más generalizable, va a ser independiente de cuál es el sistema tributario que tiene el país comparado a intervenciones en otra edad. Pero esto también, ese comentario también me permite relacionarlo al comienzo de mi charla, que es que nosotros además hacemos estas políticas en una sociedad que es muy desigual y tenemos todo el tiempo la demanda por reducir esa desigualdad. Y las intervenciones en la primera infancia apuntan a igualar oportunidades, mientras que hay un conjunto de otras políticas que apuntan a igualar resultados, ¿sí? Una vez que se ha perdido la oportunidad de igualar oportunidades. Y los gobiernos de la región tenemos que encontrar el mix correcto entre estos dos tipos de política, pero ese mix correcto tiene que estar basado en evidencia de que las intervenciones que hacemos son costo efectivas porque nuestros recursos son limitados, como en cualquier lugar del mundo, pero mucho más cuando hay mucha desigualdad, porque la demanda sobre el gasto público es más alta y terminamos, si no, con presiones tributarias que desincentivan la inversión y pueden dejarnos peor que donde empezamos, ¿sí?
Entonces, como les decía, tenemos estos dos enfoques, el enfoque de igualdad de resultados y de igualdad de oportunidades, pero que en algún sentido se los puede separar, se puede decir, una sociedad es más justa cuanto más similares sean los ingresos y el estatus socioeconómico de sus miembros, y el problema que tiene esto es que los ingresos dependen de elecciones que toman los individuos, como nos contaba el profesor Heckman, por ejemplo, en Dinamarca, ¿sí? Por más que uno pueda poner intervenciones muy buenas, si tiene un sistema tributario que genera incentivos a no maximizar el uso de ellas, después podemos tener resultados que están siendo afectados por estas elecciones. Entonces, para generar igualdad de resultados se utilizan políticas de redistribución de ingreso. El ingreso no es el único causante de la desigualdad. Esta redistribución puede generar problemas de incentivos, como veíamos en el caso de Dinamarca, y no ataca el origen de la desigualdad de resultados, que es la desigualdad de oportunidades que enfrentaron los chicos. Por eso yo me quiero focalizar más en las intervenciones en la primera edad, porque van directo al problema de igualdad de oportunidades, tenemos mejores resultados sobre ellas, no son tan dependientes del sistema de incentivos que tiene la sociedad, y además me parece que desde un punto de vista de filosofía política es algo que yo deseo en una sociedad, que haya igualdad de oportunidades. Igualdad de oportunidades, bien, definición. Una sociedad es más justa cuando todos sus miembros tienen la misma posibilidad de acceder a los resultados que desean en términos de ingreso y estatus socioeconómico. En algún sentido, con esta visión uno lo que trata de corregir son las causas que después generan la desigualdad y no tratar de corregir la desigualdad una vez que se ha generado. Y me olvidé de decir antes, y también lo dijo el profesor Heckman, que la otra razón por la que elijo enfatizar tanto en la inversión en la primera infancia es porque cuando uno mira el gasto social ve que es mucho menor al gasto en para otros grupos etarios, ¿sí? A las transferencias para otros grupos etarios, con lo cual es una razón adicional para traer este mensaje a la sociedad. Entonces, los resultados dependen de factores elegidos por el individuo y no elegidos, ¿sí? Y acá lo que estamos tratando de hacer es atacar este problema, el problema de las diferencias en dotaciones. Entonces, les voy a ilustrar cómo interactúan estos dos fenómenos y cómo al final del día, si bien son dos buenos conceptos teóricos, no son totalmente separables, ¿sí? Estos son resultados de una evaluación de lengua y matemática que se hizo en Argentina en el año 16 y que muestran resultados que son bastante preocupantes en términos de la calidad educativa si pensamos que está aproximada a través de estas evaluaciones, ¿sí? Acá tenemos resultados de matemática en tercer grado por nivel socioeconómico y vemos que no hay tanta diferencia, sorprendentemente, por nivel socioeconómico. No digo que no haya ninguna, pero uno quizás podría haber tenido incluso un prior de que estas diferencias podrían haber sido más grandes. Pero de todas formas recordemos que como un número que en el nivel socioeconómico bajo el 11% solo alcanza un nivel avanzado y en el más alto un 16%. Ahora, cuando vamos a sexto grado, estas diferencias se han magnificado, ¿sí? Son muy, muy grandes. Ahora tenemos que el 40% alcanza un nivel avanzado en el nivel alto y solo el 15% lo alcanza en el nivel bajo. Y acá claramente tenemos que esto, ¿a qué se debe? Se debe a que los chicos de nivel socioeconómico bajo tuvieron peores oportunidades o pusieron menos esfuerzo. Bueno,
no está identificado en estos datos, pero lo que quiero resaltar es que así como en Dinamarca uno encuentra que el esfuerzo también depende de las oportunidades del sistema tributario, también vamos a encontrar en la escuela que el esfuerzo de los chicos depende de lo que le ofrece la escuela, con lo cual hay una interacción y no es posible separar estas dos ideas que en teoría lucen interesantes para ser separadas. Y veamos qué pasa luego. Si vamos a matemática de segundo y tercer año por nivel socioeconómico, las diferencias se agrandan, ¿sí? Fíjense que ahora en el nivel bajo solo 3% alcanza un nivel avanzado y 23% en el alto. O miremoslo ahora, como ahora ya casi nadie llega al nivel alto, pasemos a las diferencias abajo, que nos van a marcar mejor la distancia entre los distintos grupos. Por debajo del básico está la mitad de los chicos de ingresos bajos y solo el 17% está por debajo del básico en el nivel socioeconómico más alto. Y cuando llegamos a quinto y sexto año, estas diferencias siguen creciendo. Ya en el nivel bajo solo el 1% alcanza un nivel avanzado y 15% en el nivel alto, y las diferencias abajo son muy grandes, ¿sí? Siguen siendo de 40 puntos aproximadamente. En el nivel bajo 58% está por debajo del básico, ¿sí? Lo cual es un resultado muy, muy malo, y solo 21% está por debajo del máximo en el nivel alto. Entonces, lo que tenemos acá es el resultado de estas dos fuerzas, que son diferencias desde el comienzo de la vida en oportunidades que, interpreto yo, se van magnificando, en parte porque esas diferencias también pueden ser crecientes a lo largo de la vida, pero también como resultado endógeno de que lo que hacen los individuos responde a esas diferencias que tuvieron en el comienzo de la vida y que siguen perpetuándose en el tiempo, ¿sí? Entonces, esto nos motiva a pensar qué podemos hacer en edades tempranas para mejorar estas oportunidades. Y como les decía al principio de la charla, en los últimos 20 años se ha acumulado mucha evidencia de que hay inversiones tempranas que son costo efectivas y que tienen buenos resultados, tanto en la acumulación de capital humano como en cómo ese capital humano luego se transforma en mejores ingresos cuando los chicos entran al mercado de trabajo. Y cuando me refiero a capital humano, obviamente me estoy refiriendo a habilidades cognitivas y no cognitivas, ¿sí? La evidencia ha mostrado que ambas son importantes y que incluso afectan a comportamientos, a comportamientos que no siempre están monetizados en las evaluaciones que hacemos, pero que son outcomes importantes como participación en el crimen, conductas que no son conducentes a la buena salud, etc. Entonces, veamos el siguiente gráfico, que es un resumen de las tasas de retorno promedio que se encuentran para intervenciones a distintas edades, y como vemos, la curva es descendiente, ¿sí? Entonces, lo que esto no quiere decir es que la tasa de retorno a la inversión prenatal es la más alta, luego le siguen en promedio las tasas de retorno a intervenciones de chicos de 0 a 3, 4 a 5 en edad escolar y en edad posescolar, ¿sí? Y esto es algo que es bastante robusto, lo encontramos en todos los metaanálisis que se hacen sobre esta literatura, lo que no quita, como decía Heckman en su presentación, que uno pueda encontrar una intervención en edad post-escolar que tenga una tasa de retorno alta, ¿sí? Lo que decía el profesor Heckman es que eso
puede pasar, pero que tiene que tener las características de haber sido muy bien diseñada. Y lo que yo les señalaba es que aquí tenemos intervenciones que han sido mejor diseñadas y otras que no han sido tan bien diseñadas, y en estos promedios el retorno es robusto, ¿sí? Lo cual nos muestra que primero, que hay menos heterogeneidad de resultados a distintas intervenciones, y eso puede ser en parte porque hay tierra más fértil para trabajar. Entonces, Heckman se refirió un poquito a este estudio que ha sido quizás el más importante en esta literatura. Es un estudio en Jamaica, o por lo menos debo decir desde mi perspectiva de economista, ¿no? Probablemente en el área de neurociencia se consideren otros resultados y este estudio no sea el más citado, pero claramente si uno habla de intervenciones tempranas, siempre vuelve a la referencia del proyecto en Jamaica, que tiene, en parte, también es un estudio, en parte no es solo que el programa necesariamente sea mejor que otros, sino el hecho de que ha sido estudiado rigurosamente a lo largo de muchos años, y entonces nos permite, la evidencia que tenemos de él, siempre referirnos al mismo, porque nos enseña mucho sobre estas intervenciones, ¿sí? Entonces, el experimento fue un experimento aleatorio que se llevó a cabo en niños malnutridos de 9 a 24 meses de edad, y en esos niños hubo distintas intervenciones. Una fue simplemente un suplemento alimenticio, que era 1 kilo de leche por semana. Otra era estimularlos a los chicos en el hogar. Era 1 hora de visita semanal a cargo de un trabajador social muy calificado, ¿sí? Después, la literatura más reciente lo que trató de hacer es replicar estos estudios a escala. Este no era un estudio que tuviese una escala muy grande, y tratando de ver si podían generar resultados que fuesen costo efectivos, pero con trabajadores sociales que pudiesen, digamos, no tener necesariamente el nivel de entrenamiento que tenía este proyecto, que era un proyecto piloto. Y luego había obviamente un grupo de control que no recibía nada, y había un grupo que recibía ambos tratamientos, ¿sí? Entonces, los resultados 2 años después, ¿cuáles fueron? Efectos positivos en el desarrollo de los niños que recibieron la intervención, impacto del suplemento alimenticio y la estimulación fue similar, ¿sí? No hubo a los 2 años diferencia. A los 11 años hubo otro seguimiento, y las mejoras en capacidad de razonamiento y vocabulario se encontraron solo para los que tuvieron estimulación en el hogar, ¿sí? Este estudio fue muy importante porque es el que abre a toda esta literatura de la importancia de focalizarse en las habilidades no cognitivas, ¿sí? Ahora, el resultado quizás más novedoso y desde el punto de vista económico más importante, porque nos permite finalmente hacer una encuesta de si este programa es costo, resulta tener una relación costo-beneficio favorable, es que 20 años después se siguió a los niños de este estudio, y aquellos que recibieron estimulación en el hogar vieron que sus ingresos, bueno, en realidad están entre 13 y 25% más altos, ¿sí? Me inclino más a la figura más baja. Esto está quizás basado en un working paper inicial, pero después hay análisis de robustez de ese mismo resultado que bajaron un poco este número, pero de todas formas que lo hacen costo efectivo, ¿sí? De hecho, como decía Heckman, la tasa de retorno a $1 invertido en este programa es 13,7%. ¿Sí? O sea, una cosa es cuánto sube el salario por año, otra es la tasa de retorno, que depende de cuánto invertí, en qué momento lo hice, cuántos beneficios generan.
traídos a valor presente, y lo que decía también Heckman es descontándole el costo de la distorsión fiscal de haberlo financiado. O sea, descontándole el costo, que creo que es un resultado más importante que cuánto suben los salarios, que es, miren, esto tiene un retorno muy alto. No hay nada que pueda... no es verdad que no hay nada, pero digo, claramente un gobierno hoy día en Latinoamérica, cualquiera sea, puede emitir deuda a menos que al 13%, o bastante menos que el 13%, con lo cual esta inversión se pagaría por sí sola, ¿sí? Y esa un poco es la idea de hacer el ejercicio de la tasa de retorno. Entonces, como les decía, Atanasio, con un grupo de colaboradores, trataron de generalizar el programa de Jamaica en Colombia, llevándolo a escala, trabajando con madres de las comunidades que fueron entrenadas en lugar de llevar a cada comunidad visitadoras sociales, y estudian ese efecto, el de las visitas semanales a hogares en situación de vulnerabilidad para niños entre 12 y 24 que interactúan con este profesional que es una persona de la comunidad entrenada. La intervención también tuvo efectos significativos en las habilidades cognitivas y socioeconómicas, y hay dos cosas interesantes del estudio. Una es que, de nuevo, fíjense que uno podría haber pensado no necesariamente se tiene que replicar los resultados de Jamaica por dos razones. Una es porque se lo está haciendo de una manera más masiva, que no usa necesariamente la misma función de producción de habilidades, pero otra es porque estos chicos en Colombia, 20 años después, están en una situación socioeconómica mucho mejor que los chicos de Jamaica del estudio anterior, ¿sí? En términos de nutrición, etcétera. Con lo cual es importante tener estos resultados que son mucho más cercanos a nuestra realidad hoy en Latinoamérica, pero también son mucho más cercanos a las posibilidades que tiene un gobierno de hacer una intervención a escala. Me quedan 7 minutos. La intervención resultó en incrementos, como dije, significativos, pero una cosa interesante que también sale del estudio es que, mirando la dinámica de dónde vienen los resultados, se encuentra que parte de los resultados vienen del efecto directo de la visita, pero partes vienen de cómo cambia la dinámica dentro del hogar y cómo los padres pasan a ellos mismos, haciendo ejercicios a los que son inducidos, estimular a los chicos fuera de la visita semanal. Y de nuevo, esto es consistente con la evidencia de la que hacía referencia Heckman, más general, de la importancia del tutoring, ¿sí? Decía él, de que los padres guíen a sus hijos a lo largo del ciclo de vida. Entonces, como acá en resumen, este tipo de programas que ahora tenemos evidencia en Brasil, Jamaica, Ecuador y Colombia, ¿sí? Les muestro cuál es el efecto en términos de standard deviation sobre las habilidades de los chicos contra, ¿sí?, la duración del programa en meses. Y lo que vemos que es cuanto más dura el programa, mayor es el efecto, ¿sí? Por supuesto, hay cierta heterogeneidad, en el sentido de que no están todos sobre una línea. Uno podría pensar que acá hay una línea de programas que fue menos efectiva, pero acá tenemos la mayoría de los programas sobre esta línea y vemos cómo, o quizás la heterogeneidad viene de la exposición, de que la verdad que no puedo tener, porque hay más factores que evidencia para intentar separarlos, pero a lo que voy es que si yo quisiese sacar una conclusión de acá, diría que hay una duración de tiempo mínima que es recomendable para estos tipos de programas para obtener los beneficios. Bueno, esto es más evidencia de lo mismo, voy a ir rápido porque ya no tengo tiempo.
Ahora, estos programas son programas que se hacen muy temprano, pero hay otras intervenciones que también para países más, yo diría a esta altura para toda Latinoamérica, pero estos evidencia es en los 90, y para países como Argentina y Uruguay, que ya estaban en un nivel de desarrollo entonces, Chile también, como para expandir la educación de preprimaria. Ahí encontramos que los chicos vayan a salita de 5 o entre salita de 3 y 5, tiene efectos también importantes sobre la escolaridad. En un estudio que yo hice con coautores en Argentina, explotando el hecho de que en Argentina se pasa una ley que dice, bueno, se va a hacer obligatorio salita de 5, pero obviamente no hay suficientemente salita de 5, con lo cual hay que construir, y esa construcción se expande en el tiempo y en el espacio, y explotando esa variabilidad en un modelo bastante saturado y con unas cuantas pruebas de falsificación de que el efecto podía ser causal, se encuentra que los chicos en tercer grado, tanto en lengua como matemática, ¿sí? Tienen una performance de un cuarto de desvío estándar, de improvement, o sea, un improvement de 8% sobre el test promedio. Estos resultados son interesantes, pero de nuevo uno podría, si volvemos a lo que yo les mostré antes, decir, está bien, en tercer grado tenemos este resultado, pero ¿cómo sabemos que esto persiste en el tiempo? ¿Cómo sabemos que en sexto grado o en la secundaria este efecto va a tener, va a tener, por un lado, persistencia, pero por el otro lado va a contribuir a igualar oportunidades, dado que no habíamos visto que esas oportunidades se distanciaban, o los resultados por nivel socioeconómico se distanciaban en el tiempo, ¿sí? Entonces, lo que hicimos fue que en Uruguay también hubo un programa similar, pero era más difícil de evaluar, porque Uruguay es un país mucho más chico geográficamente, con lo cual esas variabilidades que había en las construcciones, nosotros en Argentina las teníamos por municipalidad, hay 500 municipios, entonces 500 municipios en el tiempo nos generaban un panel que nos permitía un modelo econométrico creíble. En Uruguay no podíamos hacer lo mismo, pero luego la encuesta de hogares de Uruguay hizo un módulo retrospectivo, y entonces pudimos utilizar una estrategia alternativa, que era usar a las familias que habían tenido dos chicos, uno que había nacido unos años antes y entonces no había vivido con la construcción, y unos que habían nacido un par de años después y habían vivido con la construcción, y controlando por el efecto de la familia, o sea, simplemente mirando la variabilidad entre chicos y llevando la distancia de edad lo más chico posible, como para que no haya otras diferencias, estudiar esto en Uruguay, y encontramos efectos similares pero más interesantes, en el sentido de que podemos seguir a los chicos ahora bastante en el tiempo, y vemos que los chicos vayan a primaria, tiene un efecto muy interesante, a preprimaria, a jardín de infantes, tiene un efecto muy interesante, que es que repiten mucho menos en primero y segundo grado, ¿sí? Que es donde está concentrada la repitencia. Y una vez que repiten mucho menos en primero y segundo grado, dejan mucho menos la escuela cuando llegan a los 14, 15 años de edad. Porque no, estoy especulando ahora, yo no puedo identificar por qué, pero me parece que hay razones intuitivas de que un chico que está 2 años distanciado en la edad con sus compañeros puede perder incentivos y dejar la escuela. Pero si tomamos ese resultado, de que a los 15 años los chicos tratados en nuestro estudio acumulaban 0,8 años más en el sistema educativo y 27% más chances de permanecer en la escuela,
y le imputamos a esto el retorno a la educación, o sea, inferimos que van a acumular un año más de educación, inferimos que eso tiene una tasa de retorno en la educación, podemos estimar el costo-beneficio de este estudio. Y el costo-beneficio, de esta intervención en Uruguay, el costo-beneficio era muy alto. Por supuesto, estos costos-beneficios varían entre 2 y 10, ¿sí? Porque depende mucho de la tasa de descuento y de otros supuestos que se hagan, que a veces ustedes no, o a veces los no economistas no lo tienen claro, pero por ejemplo, invertir en educación es muy sensible a cuánto van a crecer los salarios, ¿sí? Si la economía va a crecer y los salarios van a crecer, yo hoy gasto $1 y eso va a generar que cuando el chico va con un año más de educación, dentro de 10 años al mercado laboral, un beneficio mucho más alto si la economía creció 5% por año que si no creció. Entonces, por eso hay rangos de variabilidad importante. Pero en cualquier caso, todos los cálculos nos daban siempre que, al menos por cada peso invertido, la sociedad recuperaba 2 como mínimo, o sea, se pagaba a sí misma. Pero la otra cosa interesante de ese estudio es que si sacamos todos los factores macroeconómicos que le dije, la tasa a la que descontamos o cuánto va a crecer la economía, dejando esa variabilidad de lado, había un efecto que yo no lo había pensado antes, que una buena parte de que el programa sea costo efectivo venía no solo de cuánto iba a ganar el chico en el mercado por tener ese año más de educación, sino de que al no tener que repetir, me bajaba el costo del sistema educativo, ¿sí? Tener menos chicos en la escuela por la no repitencia, ¿sí? Piense que en los 90 las tasas de repitencia de primer y segundo grado eran bastante altas, ¿sí? Yo no he seguido estudiando este tema en estos países, no sé si eso ha cambiado, pero las tasas eran importantemente altas. Bueno, ya no tengo tiempo, está en cero el reloj. Para concluir, el mensaje que esto me parece muy importante, seguimos teniendo un fuerte sesgo en cuánto gastamos en la primera infancia versus 6-12, ni que hablar si comparásemos esto con cuánto gastamos en pensiones y jubilaciones en la sociedad. Este es un desafío para todas las sociedades. Es importante que aumentemos nuestra inversión y tenemos que planteárnoslo, porque si solo decimos es importante aumentar el gasto en este grupo y no nos preguntamos de dónde sacar el dinero, no vamos a estar haciendo la pregunta que nos va a llegar a un resultado, va a ser retórica, ¿sí? Los niveles de gasto son muy altos ya en la región y tenemos que hacerlo eficiente, no podemos simplemente decir cada vez que encontramos que necesitamos gastar en algo y lo vamos a poder hacer, ¿sí? Eso no va a ser cierto. Entonces, en conclusión, la intervención en la niñez temprana impulsa la igualdad de oportunidades. Los programas de desarrollo de la primera edad tienen efectos positivos a corto plazo y principalmente a largo plazo. Es importante lograr una mayor focalización del gasto público en la niñez temprana en Latinoamérica, ¿sí? Ese es mi mensaje. Como les decía, yo me dediqué toda la vida a la academia, trabajé en desarrollo económico, trabajé en temas de educación, pero no me dedico solo a este tema. Conozco la literatura, pero ahora estoy en un rol transitoriamente en el gobierno argentino, ocupándome de cuestiones macroeconómicas, básicamente, porque estoy en la Secretaría de Hacienda. Mi principal trabajo es una reforma tributaria que estamos en estos mismos momentos negociando para que sea aprobada en el Congreso, pero eso para dejar evidencia de cuánto me importa este tema, es que en mi secretaría yo tengo un convenio con UNICEF para estudiar cómo gastamos en la primera infancia y cómo podemos hacer ese gasto más eficiente, porque creo que es prioritario y el hecho de que tenemos este acuerdo es la principal razón de que he venido hoy acá a hablar con ustedes y compartir este mensaje, ¿sí? Muchas gracias.